Tenemos que hablar del Mercosur, sí señores. Nuestro presidente viajó esta mañana hasta Santa Fe, en Argentina, para participar de la reunión número 54 del Consejo, justamente del Mercosur. Y para ver cómo nos va a ir, estoy ya para conversar de este tema con Raúl Castro Cuéllar, que es nuestro viceministro de Gestión Institucional y Consular. Creo que lo dije bien. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Miriam, un placer estar acá en el programa. Un saludo cordial a todos los televidentes y a todos los bolivianos que nos miran. El presidente está ya como invitado, pero también como oyente, pero todavía no estamos como miembros plenos. ¿Cuándo será posible? Bien, ahora que Brasil ya ha tomado la Secretaría Pro Tempore. Correcto. El presidente Morales ha viajado esta mañana, primeras horas de la mañana, hasta Santa Fe, en la Argentina, para participar del encuentro de jefes de Estado del Mercosur, de los estados parte, pero también de los estados asociados. Exacto. ¿No? Bolivia está en la condición de estado asociado y está en curso su adhesión, ¿no? Y esto es importante decirlo porque estamos lo decíamos fuera de cámaras, estamos en una ya última etapa en el que nos tocará, por supuesto, ya esperemos que pronto ya ser parte como estado pleno de este mercado tan importante. Y esta mañana el presidente ha hablado de temas importantes como el hecho de tener que reducir la pobreza, pero también atender las necesidades de los pueblos, ¿no es cierto?, para que escuchen también los otros presidentes. Correcto. Uno de los elementos importantes de este evento tiene que ver con sesiones previas. El día de ayer ha habido un evento importante también en el marco del Mercosur, en el que se ha conversado ya en espacios técnicos a elementos como, por ejemplo, una negociación del Mercosur, que después, por supuesto, nos tocará ya como miembros plenos de negociar, digamos, tratados de comercio con la Unión Europea, que es un elemento muy importante. Otro elemento a rescatar, que también lo mencionó el presidente Morales, tiene que ver con el corredor bioceánico. Sí. Entonces, en la declaración de presidentes del día de hoy, uno de los puntos importantes mencionados en la declaración tiene que ver precisamente con la importancia de este corredor bioceánico, que permitirá a los estados parte y los asociados incluso poder exportar sus productos a través de esta vía tan importante de conexión. ¿Quiénes están acompañando al presidente? ¿El canciller? El canciller y el ministro Sánchez, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos muy importante, se han tocado muchos otros aspectos. Le comento un poco en materia de cooperación y asistencia consular, por ejemplo, que tiene que ver con fungir como tercer país en la atención y asistencia con nacionales de los países que son miembros del Mercosur. Esto es importante porque no todos los países tienen representación en todos los estados del mundo. Sí. Entonces, un ciudadano del país, cualquiera fuera del grupo del Mercosur, podrá, por supuesto, ser atendido por un tercer país para temas no solamente documentales, sino fundamentalmente de asistencia. Entre otros elementos que se ha conversado en días previos a la declaración y este encuentro de jefes de Estado, tiene que ver, por ejemplo, con el roaming, ¿no? Con la llamada directa sin cargo, sin costo, que esperemos también nosotros ser parte. En algún momento lo seremos, como en la CAM, es lo propio. Entonces creo que es un espacio multilateral que nos permite visibilizarnos como Estado fuerte, creciendo en las potencialidades que tenemos, pero también mostrar toda la predisposición de crecer en bloque, con integración y enfrentarnos a otros grupos de comercio, como es el caso que le comentaba de la Unión Europea. Bueno, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? De todas formas, ha habido personas que no están de acuerdo con esta reunión y usted se ha debido enterar, personas que dicen de que esto es solamente una reunión de amigos y que no va a servir para nada más. ¿Cuán importante es el Mercosur para nosotros? En realidad, el participar el Estado boliviano, no solo en bloques de comercio, de integración como es el Mercosur, sino en escenarios multilaterales, hace a la vida institucional y política de un Estado, ¿no? No participar es básicamente no generar sinergias, no generar posibilidades en distinta gama de temas. Le estoy hablando desde lo comercial, pasando por lo económico, financiero, social. Incluso el mismo Mercosur tiene un parlamento del Mercosur. Generan normas que facilitan en distintos mecanismos y en distintos escenarios posibilidades y potencialidades para los estados. Cooperación jurídica,
¿no? Cooperación a nivel de policía o finalmente cooperación en el ámbito del Ministerio Público. O sea, hay una infinidad de temas que permitirán a los estados no solamente modernizarse para articular de manera adecuada con los mismos, sino proyectarse también. Entonces es indiscutible la importancia de la participación de los estados y particularmente del nuestro en este tipo de escenarios. ¿Un apunte especial sobre el corredor bioceánico? Pues sí, en la declaración se habla de la importancia que tiene precisamente esta ruta de integración que permitirá el comercio fluido, no solamente comercio como tal, sino el turismo, entre otras potencialidades, pero fundamentalmente la posibilidad también de que la Unión Europea pueda apoyar en bloque esta posibilidad cierta que nos va a nosotros proyectar como Estado. Es importante la presencia también del presidente allá, ¿no es cierto? Seguro. Es participar en el encuentro de jefes de Estado implica no solamente el nivel del Estado boliviano, ¿no? De conversar por ahora con opinión, tal vez no con decisión, sino cuando seamos miembros plenos, pero con opinión sobre distintos temas. Incluso él puede no estar de acuerdo con algo. Así es, exactamente. Y se hará notar y se dejará por sentado en los documentos que también se labren y como los que se han suscrito el día de hoy. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Miriam, le agradezco. Y por contarnos así a grandes rasgos lo que ha sido hoy la reunión de Mercosur. Un placer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Volvemos enseguida.